Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a todos los que me siguen a través de las redes sociales y del canal de televisión que manejo. Manejo un canal local, regional y local, a través de dos plataformas de parabólicas. Y también manejo las redes sociales y manejo un canal digital web a nivel nacional o internacional, que es cnclaunion.com.co. Hoy vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios, sobre un tema que a todos nos golpea muy duro. Nos golpea muy duro a todos, incluyéndome evidentemente yo primero, para considerarme ante ustedes como un pecador, como efectivamente lo soy. No puedo declarar menos ante ustedes, sino que soy un predicador de la palabra de Dios, pero que es un pecador que ofende a Dios todos los días, de pensamiento, palabra, obra u omisión, de cualquiera de ellos o de todos. Todos los días uno ofende a Dios sin querer, queriendo, porque así está escrito Pablo. Pablo lo dice: ¿por qué será, Señor, que el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer termino haciéndolo? Y todo tiene que ver por un tema de la carne. Y es que nosotros, al vivir en este mundo, somos tentados por la carne de muchas maneras, y el demonio nos tienta todos los días a muchos pecados. Por eso yo quiero declararme pecador primero ante ustedes, pero también me declaro pecador ante ustedes para que ustedes se den cuenta que lo que yo leo no es la palabra de César Arias, porque soy un indigno, sino que lo que yo leo y predico es la palabra de Dios. Luego, si es palabra de Dios, es perfecta. Y si la predico, quiere decir que va para ustedes y va para mí la enseñanza. Así es que nunca vayan a pensar que yo predico para ustedes y para mí no. Es para los dos. E inclusive me atrevo a asegurar que va más para mí que para ustedes. Pero ahí tiene que haber un dicho popular que dice: el que le caiga el guante, que se lo chante. Vamos entonces a persignarnos, muchachos, y ojalá hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. Persignémonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Gálatas 5, 18-25. Los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones. Hermanos, si os guía el Espíritu, no estáis bajo el dominio de la ley. Las obras de la carne están patentes: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, rencores, rivalidades, partidismo, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y os prevengo, como ya os previne, que los que así obran no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. Contra esto no va la ley. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Pero nosotros no somos así, muchachos. Ayer decía, y es que los evangelios de todos los días tienen una secuencia tan impresionante, que uno ve cómo la Iglesia Católica es tan perfecta de irnos enseñando de a poco la palabra de Dios.
y cómo los mensajes de ayer y de antier tienen relación a medida que van avanzando. Eso es una cosa impresionante. Y cómo la primera lectura, que es Antiguo Testamento, o tiene que ver con el Evangelio y tiene que ver con el Salmo, una cosa que tiene el mismo tema. Una cosa impresionante nos enseña la iglesia todos los días. Pues bien, hoy nos va a hablar de un tema que Dios tocó ayer. Y es que Jesús dijo: te doy gracias, Padre, porque le has revelado esto a los sencillos, a los pequeños, y se lo has ocultado a los sabios y entendidos. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y a aquel a quien Él se lo quiera revelar. Entonces, ese a quien Él se lo quiera revelar es la partecita que nosotros vamos a centrarnos un poquitico ahí. Nosotros somos dueños de nuestras vidas, dueños, óigalo bien, dueños de nuestras vidas. Tenemos un poder tan grande que es el de usted hacer lo que le da la gana. Usted puede obrar en el bien o puede obrar en el mal, entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Es un poder que se llama libre albedrío, donde usted es el que toma la decisión de cómo obrar. Por eso hoy el Evangelio, o esta primera lectura que le manda Pablo a los Gálatas, les dice: ustedes verán cómo obran, entre el bien o entre el mal. Pero yo les recomiendo que obren mejor con el Espíritu y háganle caso al Espíritu. Es lo que al final dice. Ahora vamos a analizar esa partecita del mal, que Pablo nos previene y nos dice todo lo que nosotros cometemos a diario. Si os guía el Espíritu, no estáis bajo el dominio de la ley. Las obras de la carne están patentes. Todos los días están patentes las obras de la carne. Fornicación, ¿quién no? Impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, rencores, rivalidades, partidismo, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y muchas cosas por el estilo. Eso es lo que nos hace que todos los días nos consideremos, y yo, César Arturo Arias, me considere pecador, porque todo esto que acaba de relatar aquí, prácticamente todas esas cosas nos dominan, casi todas. No vamos a decir que todas, pero casi todas nos dominan a nosotros. ¿Cómo nos dominan? Porque vivimos en un mundo lleno de tentaciones. Cuando yo fui hace muchos años a un retiro espiritual, le decía a Monseñor de ese tiempo, creo que era Luis Madrid Merlano, le decía: Monseñor, me siento como Pedro cuando le dijo a Jesús: Señor, quedémonos aquí, qué bueno se siente aquí, no vayamos al mundo, quedémonos acá, que aquí se siente rico. Así me sentía yo allá en esa casa de retiros, una paz interior, un deseo de pertenecerle a Cristo y de estar en Cristo, que a mí personalmente me daba miedo salir al mundo, porque sabía que en el mundo voy a encontrar cómo pecar y cómo pecar. Y sin embargo Jesucristo dice: no, Pedro, aquí no nos podemos quedar, hay que ir al mundo, Y yo salí, pero también Dios nos da una gran solución para ese tema de pecar, que es la oración. Sostenernos en la oración todos los días, a toda hora, nos aleja del pecado. Y por eso ayer el Evangelio decía: vengan a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Y entonces cuando usted peca, todos los días peca, entonces Dios nos dice: vengan a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo los haré descansar. ¿Y cómo es esa interpretación? Si yo, César Arturo Arias, peco todos los días, tengo una persona que me redime de los pecados, y es Cristo. Y eso mismo que acabo de decir lo dicen los protestantes:
Así es, César. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros tenemos quien nos redima de nuestros pecados. Cristo Jesús es el que nos redime de nuestros pecados. Pero aquí viene la enseñanza de la doctrina de Cristo. El Señor nos redime de nuestros pecados si vamos y confesamos nuestros pecados ante un sacerdote. Si nosotros vamos donde un sacerdote a pedir perdón por nuestros pecados, el Señor, que es fiel y justo, nos redime de nuestros pecados a través del sacerdote. Pero el pastor protestante dice que no hay que ir donde un sacerdote porque es un hombre pecador, que eso no es sino mirar para el cielo y ya el Señor, que es Cristo, nos redime de los pecados. Y esa es la gran falsedad que se inventaron los protestantes, creyendo que son cosas de Dios al decir yo no voy donde el sacerdote, cuando Jesucristo nos ordena en Juan 20, 21, 23 que debemos ir donde los sacerdotes. Si quieren, lean Levítico 5, 5 para que ustedes entiendan por qué un sacerdote es un representante de Dios aquí en la tierra para perdonar pecados. Es el representante de Dios. Leas en Levítico 5:5, también leas en Hebreos 5:1 y van a encontrar eso que yo les estoy diciendo. Pero si un protestante les enseña a ustedes que no hay que ir al sacerdote para que Dios nos redima el pecado, señores protestantes, sus pecados les quedan acumulados. Así está escrito en Juan 20, 21, 23. Les da el Espíritu Santo y les dice vayan, y a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. ¿A quién les quedan retenidos los pecados? A los que no confiesan sus pecados. Mientras que nosotros los católicos sabemos que pecamos, pero que tenemos a un juez o a un Señor fiel y justo que nos redime de nuestros pecados, que es Jesucristo a través del sacerdote. ¿Ustedes entienden esta partecita? Imposible que no. Y entonces Él dice, vengan a mí todos los que estáis cansados y agobiados, para que yo los mantenga en esta posición. En cambio, que los que así obran no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu, vengan a mí los que estáis cansados y agobiados. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad y dominio de sí. Cuando usted tiene un dominio de sí, entonces dice, yo soy de Cristo, le pertenezco a Cristo. Ya no soy yo el que vive en mí, sino que es Cristo el que vive en mí. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Por lo tanto, todas mis acciones, todas mis conductas en la vida van a ser en base a lo que Cristo me ordena. No voy a pecar, pero sí voy a demostrar amor. No voy a pecar, pero sí voy a mostrar servicialidad. No voy a pecar, pero sí voy a ser una persona que ama al prójimo. No voy a pecar, pero sí voy a ser una persona que vive en alegría y en amor con Cristo. Entonces, esas dos cosas son las que nos llevan a decir quiénes somos, para dónde vamos. ¿Somos de Cristo o somos del demonio? Y por eso es que Jesucristo dice, porque todo esto tiene relación, le dice uno de los discípulos, Señor, entonces es muy difícil salvarse. Eso es muy difícil salvarse, porque todos somos pecadores, todos vivimos en este mundo en la carne, todos vivimos en la carne. Y por eso el Señor les dice, lo que es difícil para los hombres, no lo es para Dios. Sencillamente sosténgase en Cristo y Dios nos redimirá de nuestros pecados y nos llevará a la vida eterna. Por eso es tan difícil ganarse el cielo. Por eso la puerta ancha es para los pecadores, que somos todos nosotros, y la puerta estrecha, muy estrecha, es para los que realmente viven de acuerdo a Cristo. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Han abandonado toda clase de pecado y viven en Cristo todo el tiempo. Pero vuelvo y repito, hasta el más santo de los santos, dice la Biblia, comete 7 pecados diarios, hasta el más santo de los santos. Por eso es tan importante
la confesión, ese sacramento de ir al sacerdote a pedir perdón, eso es una misericordia de Dios, un regalo de Dios impresionante. Yo peco hoy, voy al sacerdote y el Señor me perdona mis pecados a través del sacerdote y quedo más limpio que un copo de nieve. Quedo más limpio que un copo de nieve, porque la misericordia de Dios consiste en que nosotros vayamos, reconozcamos los pecadores y Dios nos perdona, pero hay que ir al sacerdote. El que diga, protestante, que diga que no hay que ir al sacerdote, sus pecados le quedan retenidos. Con sus pasiones y sus deseos, si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. ¿Entendieron esta parte? Yo la entendí. Qué cosa tan especial. Y mire lo que dice el Salmo. Salmo 1, 2, 3, 4, 6. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. No así los impíos, no así, serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Otra vez volvemos con el tema. El que permanezca en Cristo con su doctrina y sus mandatos, Dios le dará por recompensa el reino de los cielos. Quien no permanezca con los mandatos y la doctrina de Cristo, no heredará la vida eterna. Y los protestantes, que es con el que más me meto, dirán, nosotros cumplimos esa parte, nosotros sí obedecemos los mandatos del Señor, obedecemos. Y yo le decía a mi novia anoche, le decía, vea novia, usted puede cumplir el 90%, 98%. Le dije yo, usted puede cumplir el 98% de lo que está escrito en la Biblia, el 98%, pero no va al sacerdote, que es el 99%, a pedir perdón, y no se come la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo vivo en ese pan y ese vino. Usted por esos dos se condena. De nada le sirve haber obedecido la Biblia 98%. De nada sirvió. No tomo, no bebo, no fumo, no consumo drogas, no me acuesto con prostitutas, llevo ejemplarmente a mis hijos, dono a la iglesia, le reparto limosna a los pobres y hago todo esto. Es el 98% de todo lo que usted hace, que es bueno, todo. Pero falla en ir al sacerdote a pedir perdón por sus pecados, se condena. No come la Eucaristía, Juan 6:53, quien coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, quien no coma mi carne ni beba mi sangre no tendrá vida eterna, ya se condenó. Y era 98% bueno. Óigalo bien para los escépticos y para los incrédulos y para los que se creen salvos. Usted puede cumplir el 98% de las escrituras, que es lo que yo voy a ponerle a los protestantes. Cumplen el 98% por agradarles y decirles que vea cómo lo hacen de bien. Felicitaciones, sigan alabando, aleluyando a Dios, muy bien. Pero no cumplen ese 2%, el 99% que es ir a pedir perdón a un sacerdote y el 100% que es comer el cuerpo y la sangre de Cristo, ya, por esos dos se condenan. Y no hay tal misericordia para las personas que dicen, no, pero Señor, yo cumplía el 98%. Y eso está reflejado en Mateo 7, 21, 23. Ahí está reflejado ese 2%. No todo el que me dice Señor, Señor, 98%, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que es el 2%. El 98 más el 2
el 98 más el 2 da el 100, sino el que hace la voluntad. Y la voluntad del Padre es que debemos ir a confesarnos. La voluntad del Padre es que debemos comer la Eucaristía. Y usted, si no la obedece, entonces muchos vendrán a mí y me dirán: Señor, nosotros profetizábamos el 98% en tu nombre, hacíamos milagros, arrojábamos demonios en tu nombre. Y el Señor, ¿cómo les contesta? No los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad. ¿Cómo? Pero si cumplíamos el 98%, mijo, pero no cumplían ese 2% que era tan importante, que es buscar al sacerdote y participar del pan de la eucarístico. No lo cumplían, y por eso el Señor, a pesar de que eran 98% buenos, les dice: alejaos de mí, hacedores de la maldad. Esto es muy serio, muchachos, lo que yo les estoy diciendo. Todo esto que yo les digo, ojalá ustedes lo logren entender, porque así funciona la Biblia, de esa manera tan rigurosa, porque está escrito: hasta la última tilde y coma de la palabra se cumplirá. Es así de estricta la Biblia. Vamos a leer el Evangelio. Lucas 11, 42-46. Ay de vosotros, fariseos, ay de vosotros también, maestros de la ley. Póngale cuidado lo que le pasó a Jesucristo en su tiempo. En aquel tiempo dijo el Señor: ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasáis por alto el derecho y el amor de Dios. Esto habría que practicar sin descuidar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que os encantan los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle. Ay de vosotros, que sois como tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo. Un jurista intervino y le dijo: Maestro, diciendo eso, nos ofendes también a nosotros. Y Jesús replicó: ay de vosotros también, juristas, que abrumáis a la gente con cargas insoportables, mientras vosotros no la tocáis ni un dedo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Los aines, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Dios los llama de una manera impresionante. ¿A quiénes? A los fariseos y saduceos, escribas, ancianos, que tenían la ley de Dios en ese tiempo en las manos, y eran los que predicaban la palabra de Dios. Y cuando predicaron la palabra de Dios, comenzaron a inventarse de los 10 mandamientos, 600 y pico más de leyes para cumplir más estrictamente la palabra de Dios. Y dentro de esas 600 leyes se inventaron el diezmo, se inventaron que debemos pagar hasta por dice aquí hasta por la semilla, dice acá que por la semilla, a ver, yo la busco bien, aquí, hay de vosotros que pagáis el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de legumbres. Se habían vuelto tan estrictos en cobrar el diezmo, que es lo mismo que sucede hoy con el protestantismo. Usted, ¿cuánto se gana en el día? 50.000. 50.000, no se le olvide que 10.000 son para nosotros. Así es que me lo deposita en la cuenta. ¿Cuánto se ganó en tal negocio? Fue y vendió un aparato. ¿En cuánto lo vendió? En 5.000. En 5.000, no se le olvide que 500 pesos son para nosotros. Me los consigna. Usted está vendiendo hierbas. Hierbabuena y esas hierbas que venden para las enfermedades. Bueno, ¿y cuánto hizo hoy? 30.000. No se le olvide que esos 30.000, 3.000 son para nosotros, me los consigna, de lo que vendan. Así eran los fariseos de esa época y así son los protestantes de esta época. Creen que con el diezmo están agradando a Dios y lo que están haciendo es robando. Óigalo bien, robando a la gente. Y por eso Dios le dice a esos fariseos de esa época, como le diría lo mismo a los protestantes de esta época: ay de vosotros, fariseos hipócritas, que robáis el diezmo
mientras pasáis por alto el derecho y el amor de Dios. Esto habría que practicar sin descuidar aquello. Ay de vosotros fariseos que os encantan los asientos de honor en las sinagogas. Y aquí me voy a detener porque yo soy muy bueno para criticar hasta la Iglesia Católica. Yo me voy hasta en rastra de la Iglesia Católica en algunas ocasiones, porque yo soy muy bueno para eso. Entonces, si yo le llamo la atención a los protestantes obrando mal, mayor razón le llamo la atención a los sacerdotes de la Iglesia Católica, algunos, que utilizan ese poder de Dios para cobrar misas, bautismos, entierros, matrimonios y cuanto a ellos se les ocurra cobrar. Para ellos también es la justicia de Dios. Y dice la palabra que les será juzgados con mayor severidad, porque al que mucho se le da, mucho se le juzgará, y a los sacerdotes se les va a juzgar mucho. La Iglesia Católica permite que en algunas partes se cobre, que sea a libre albedrío del sacerdote. Si el sacerdote va a una congregación pobre, pues él lo mínimo que pide es que le colaboren para la subsistencia de la iglesia, del templo, del secretario, de pagar los servicios, de sostener en la alimentación al sacerdote. Y entonces la iglesia es permisiva en ese detalle. Y está bien cobrar. Pero lo que Dios castiga es lo que Jesucristo dice acá. Se volvieron ambiciosos del dinero, ambiciosos con el poder, y ya quieren es a toda hora tener y poseer dinero para ir de viaje, para ir de paseo, para irse de vacaciones, para hacer cosas indebidas. Y ahí es cuando Jesucristo les llama la atención a los buenos, a los malos sacerdotes de la Iglesia Católica, que los hay. Pero como al principio dije que al que le caiga el guante que se lo chante, pues si algún sacerdote me está escuchando, que el que le caiga el guante que se lo chante, porque va para usted, si es el caso. Entonces la palabra de Dios es tan estricta que juzga al mundo por parejo, buenos y malos, que obra en rectitud y que obra en iniquidad, que son correctos pero que son incorrectos también, a que obran en el bien, pero que también obran en el mal. Dios es tajante con todos. Por eso aquí le está llamando la atención a estos fariseos hipócritas, y les dice: ustedes tuvieron el poder, tienen el poder, y no supieron obrar con ellos. Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros. Y es un jurista. ¿Quién es un jurista? El que crea la ley. Bueno, vamos a crear una ley hoy, jurista. Vamos a crear la ley. El Señor nos dio 10 mandamientos. Bueno, vamos a poner 11. El 11 vamos a poner que se debe adorar el Sabbat y nadie puede trabajar, ni siquiera sacar el burro a pastear. Nada, no puede hacer nada. Pongámoslo de 11. No alimentarás al burro ni lo sacarás a pastear. A ver, inventémonos otra ley. Vamos a inventarnos que la gente no camine más de 1 kilómetro el día sábado. El día sábado no se puede caminar más de 1 kilómetro. 12. No se puede caminar el día sábado más de 1 kilómetro. El que camine más de 1 kilómetro comete pecado y debe pagar impuestos. Listo, 12. Vamos a montarnos un 13. 13, a ver qué 13 pongamos. Las personas se deben lavar las manos antes de comer hasta 10 veces. Pongámosle 13, lavarse las manos antes de comer 10 veces. Y si puede, 11. Entonces se inventaron un montón de leyes estúpidas, que por eso Jesucristo vino a ellos y les dijo: ay de vosotros fariseos hipócritas, y ay de ustedes juristas, que aplican la ley, crean la ley y ni siquiera ustedes son capaces de cumplirla.
Y así se inventaron hasta 600 y tantas leyes para supuestamente agradar a Dios, y era para sacarle a Dios, para sacarle al pueblo y robar al pueblo. Eso es lo que está escrito aquí. Hay de vosotros también juristas que abrumáis a la gente con cargas insoportables, mientras vosotros no las tocáis ni con un dedo. ¿Entendieron el mensaje de hoy, muchachos? Dos mensajes. El primero, usted está pecando todos los días, actúa por el mal, obra en el mal, vive pecando todos los días. Y la segunda, usted es de Cristo, permanece en Cristo, actúa de acuerdo a Cristo. Dime tú, ¿cómo actúas tú en la vida? Pero no se le olvide que Dios es un Dios misericordioso que perdona a los que van y piden perdón. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.